Buenos días muchachos. Dando continuidad a nuestro tópico sobre ecuaciones diferenciales, vamos a trabajar ahora la segunda parte que está asociado a cómo resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden y terminaremos con ecuaciones diferenciales de órdenes diferentes, algo que se conoce como ecuación diferencial de enésima orden. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto tiene muchas aplicaciones en física, como ya les había comentado. Por ejemplo, en teoría de los circuitos, mecánica de fluidos, la misma mecánica. También se puede utilizar para el análisis, por ejemplo, eh, de las ecuaciones de Kepler o las leyes de Kepler. ¿Ok? Solo que esa parte no la haremos, ¿ok? Por falta de, necesitaríamos más tiempo, pero es bien interesante. Si ustedes quieren consultar un poco acerca de las leyes de Kepler a partir del uso de las ecuaciones diferenciales, pueden ver el texto guía. Es una muy buena descripción que hacen allí. Pues bien, comencemos. Las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. La mayoría de problemas en física están relacionados a las soldes. Las soldes básicamente es la notación compacta para definir ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. ¿Okay? Es importante obtener soluciones a esas soldes y vamos a estudiar en esta clase sus propiedades y métodos, ¿cierto? La forma más general de una ecuación diferencial de segundo orden es la que se muestra aquí, ¿cierto? Donde P0, P1 y P2 son funciones que dependen de una variable que es x, ¿cierto? Y la variable a encontrar sería y, que serían las soluciones de esa ecuación diferencial. Aquí hay una función que se llama P3, ¿cierto? Esta ecuación que está aquí es la más general. Ella puede ser descompuesta en la parte homogénea, que es simple botar P3 igual a 0, o esta parte que sería la completa, que sería la parte no homogénea. Pero bueno, eso lo discutiremos con más calma más adelante. También esta ecuación que está aquí se puede escribir en la forma normal. Básicamente dividir todo por P2. ¿Okay? Y me da esta forma que está acá. Donde P y Q de X están definidos como se muestra aquí abajo. Asumiendo de que P2 sea diferente de 0. ¿Okay? De lo contrario tendríamos polos. ¿Okay? Y a eso nos remite al estudio de nuestros análisis complejos de hace unas semanas atrás. Perdón. Vamos a hablar un poco sobre linealidad, superposición y unicidad. ¿Ok? Entonces, aquí recordamos que una ecuación diferencial de primer orden tiene una solución, pero la solde puede tener más de una solución. Es decir, esa solución y, la solución esta y de esa ecuación diferencial, lo que va a suceder es que ella puede tener una secuencia de soluciones. ¿Ok? O sea, tú puedes expresar una función como una combinación lineal de pequeñas soluciones. ¿Ok? Esto aquí es lo que me estoy refiriendo. Esa función y que está aquí va a ser una combinación lineal de pequeñas soluciones. ¿Ok? ¿Cómo entenderemos esto? Bueno, sea L un operador lineal, ¿cierto? Y eso va a ser igual a P. Ese L que está aquí es una forma compacta de representar todo esto. ¿Sí? Si ustedes reemplazan esto aquí, tendremos nuestra ecuación eh, de, más general, la ecuación diferencial de segundo orden más general, que sería esta, ¿cierto? Entonces simplemente lo que hemos hecho es cambiar la notación e introducir un operador lineal que llamamos L. Ese operador lineal tiene ciertas propiedades. Una de ellas es la linealidad. Es decir, ese operador aplicado a una suma de soluciones es igual a esta expresión que está aquí, donde y y 1 son soluciones que pertenecen a y. ¿Okay?
Entonces, lo que yo les decía, ustedes pueden representar la solución Y general como una colección de pequeñas sumas. Y alfa y beta son constantes. Para la ecuación homogénea, o sea, esta ecuación que está acá, para la ecuación homogénea sería tomar P3 igual a 0. Aquí está. Y cuando eso se hace, por la misma propiedad de linealidad, tendríamos que la diferencia entre esas dos soluciones va a implicar eh, la solución aplicada al operador L y la solución aplicada al operador, la solución Y2 aplicada al otro operador. La diferencia de eso les va a dar 0. Una consecuencia de la ecuación homogénea. ¿Okay? Una consecuencia de la linealidad de L es que alguna combinación lineal de dos soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden homogénea, que vamos a llamar como H solde, es además una solución llamada de principio de superposición. Es decir, ustedes encuentran que para la solución, para la ecuación homogénea podemos encontrar Y1 y Y2, pero esas Y1 y Y2 van a formar una combinación lineal de una solución más general. Y esa combinación lineal se debe a un principio de superposición. Es importante definir el teorema de unicidad. ¿Por qué? Porque debemos tener claro que esas soluciones pueden ser únicas. ¿Okay? Entonces, si P y Q son cantidades en un intervalo AB, entonces al menos una solución de esta ecuación puede satisfacer un conjunto dado de condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales van a estar acotadas por este intervalo. Este teorema puede ser aplicado a una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea para encontrar una solución más general. Les recuerdo, la solución más general sería la colección de todas las soluciones que satisfacen esta ecuación. Luego les repito, Y es la solución general, que puede estar compuesta por un conjunto de soluciones. Sea F1 y F2 dos soluciones de esta ecuación, ¿cierto? Homogénea, definida en el intervalo AB. Y sean los vectores B1 y B2 definidos de esta forma. ¿Okay? ¿En función de quién? De esas dos soluciones. Esos dos vectores son linealmente independientes. Ahora sea otro vector G de A y G de A', que puede ser escrito como una combinación lineal de estos dos vectores. Y esa combinación lineal es la que se muestra abajo. Y de A igual a C1F1 de A más C2F de 2A. Y lo mismo para su derivada. ¿Okay? Entonces, existe una función u de x definida como siendo g de x menos la diferencia de la combinación lineal de esas dos soluciones. Y esa u de x satisface la ecuación 1. Es decir, esa u de x puede ser mi solución general. Y las condiciones iniciales serían evaluar esta solución en a y la derivada de a igual a 0. Cuando hacemos eso, vamos a encontrar de que u de x es igual a 0, lo cual es la solución trivial. O si esto es 0, pues despejamos y obtenemos que g de x es igual a C1F1 más C2F2. Es decir, la solución g de x, que también puede ser una solución de 1, es la solución general. Y observen, es una combinación lineal de algunas soluciones que satisfacen la ecuación 1. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es lo que iremos a encontrar. Nuestro trabajo será encontrar esas funciones f1 y f2. ¿Ok? Y además, usando las condiciones de contorno, encontrar información sobre C1 y C2. ¿Ok? Entonces, F1 y F2 son soluciones base de la ecuación diferencial lineal de segundo orden. Base es como tú puedes expresar un vector como una combinación lineal de una base. Eso mismo aplica para funciones. Entonces, podemos concluir que la unicidad establece que
Solo una solución puede existir, la cual satisface un conjunto de condiciones iniciales. Podemos también, vamos a estudiar un poco sobre el Wronskiano, ¿ok? Y vamos a entender de qué se trata el Wronskiano al final. Entonces, la naturaleza lineal de F1 y F2, aquí está, naturaleza lineal, puede ser determinada por su Wronskiano. El Wronskiano no es más que eh, una derivada del producto de esas dos funciones, como ustedes pueden ver aquí, pero con un signo negativo. Bueno, el Wronskiano se puede definir como siendo F1 por la derivada de F2 menos F2 por la derivada de F1. Y eso va a ser igual al determinante, ¿cierto? Si derivamos el Wronskiano, sería derivar aquí y derivar aquí por esto, luego la derivada de esto por esto y así sucesivamente. Entonces vamos a encontrar los términos que se ilustran aquí abajo, de los cuales dos de ellos se cancelan. ¿Ok? Solo que recordemos la ecuación que está en amarillo, ¿cierto? Es la ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Y sabemos que F1 y F2 son soluciones a esa ecuación. Si son soluciones a esa ecuación, pues yo puedo reemplazar en Y las soluciones y tener estas dos ecuaciones que están aquí. Y de aquí despejar para cada una f de 1'', que es la segunda derivada de esas funciones, obteniendo esto que está acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomamos este conjunto de expresiones aquí, de f1'' y f2'', y lo reemplazamos aquí, ¿cierto? Entonces, cuando lo reemplazamos, obtenemos esta expresión que está acá. Y reparen que estos términos que están aquí y aquí se cancelan, porque son iguales. La única diferencia son los signos. ¿Sí ven? Es positivo, negativo, cancela. Y me queda, organizando términos, esto aquí. Pero F''F2 menos F1'F', si factorizamos P, ¿qué me va a dar? El Wronskiano. Entonces tendríamos menos P1W. Y ahora, pues simplemente separamos, pasamos W de este lado y de X de este otro lado. E integramos. Cuando integramos me queda un logaritmo de W de este lado y de este otro lado me queda la integral de esa función P más el logaritmo de la constante que sale de integración. C es algún punto del intervalo AB, no es este C que está aquí, es simplemente un punto dentro del intervalo AB. Y X es simplemente una forma de reescribir esta expresión acá para hacer un cambio de variables. ¿Ok? Ahora, exponenciando toda esta ecuación, tendríamos que el Wronskiano se puede escribir como siendo WC, que es una constante, es decir, es esta expresión que está aquí, pero cuando X es C. ¿Okay? Entonces, tendríamos la exponencial de menos P de t por dt. Ahora, el Wronskiano es 0, sí y solamente si este es 0. De lo contrario, no lo será. Ahora, ustedes pueden ver más adelante que si yo derivo esto para una determinada condición, puede ser 0. ¿Okay? Pero bueno, eso lo analizaremos con más detalle más adelante. Una segunda solución a la ecuación diferencial de segundo orden eh, homogénea. Entonces, si conocemos una solución a la ecuación homogénea de segundo orden, podemos usar el Wronskiano para obtener la segunda solución. Es decir, del Wronskiano de F1 y F2 yo puedo asumir o yo puedo conocer F1, por ejemplo, o puedo conocer F2 y puedo determinar F1. En este caso, vamos a suponer que conocemos F1 y vamos a determinar F2. Entonces F2 va a ser una solución que va a depender de F1, ¿cierto? Entonces, como F1 es conocida, recordemos que la folde, porque está aquí, si F1 es conocido, entonces esto se puede ver como una ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto?
Entonces, recordemos cómo es la forma de una ecuación diferencial de primer orden, una folder, ¿cierto? Es esta aquí, y cuyo factor de integración es dado por esta expresión que está acá. ¿Ok? Vamos a tener eso claro. Si observamos, podemos comparar. Si F1 es conocido, entonces F2 sería Y', y F2 sin prima sería Y. Y entonces P sub 0 sería menos F1', y P1 sería F1. ¿Sí ve? Y entonces W sería QX. Lo que tenemos aquí ya bien descrito, ¿cierto? Entonces ya identificando esas similitudes, podemos utilizar nuestro factor integrante y reemplazar. Entonces P1 es F1, P0 es menos F1', y P1 es F1. Entonces ya tenemos este integral. Entonces, como este F1 es una derivada, esa derivada con respecto a x mata a este x. Y me queda simplemente diferencial de F1 sobre F1. Y la integral de eso aquí es un logaritmo, ¿cierto? Un logaritmo de F1 negativo. Pero ese negativo pasa al exponente dentro del argumento del logaritmo. Entonces te quedaría el logaritmo de F1 menos 1. La exponencial mata el logaritmo. Entonces te quedaría 1 sobre F1. Pero ese 1 sobre F1 multiplica a este otro 1 sobre F1 y por eso queda 1 sobre F1 al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestro factor integrante. ¿Qué hacemos ahora? Tomamos ese factor integrante y se lo multiplicamos a esta ecuación, sabiendo que y', y y q de x son las que se ilustran aquí arriba. ¿Ok? Entonces simplemente reemplazamos valor de q, valor de y, de p sub 0, el de y' y de p1, multiplicado por ese factor de integración, que es este de aquí, que ya calculamos. Luego lo que hacemos es reemplazar u, que es 1 sobre f1 cuadrado, aquí está. Factorizamos y organizamos términos. Cuando hacemos eso, obtenemos esto que está aquí. ¿Okay? Solo que si ustedes reparan, este lado que está acá se puede compactar como la derivada sobre un cociente, es decir, la derivada de x de d de x de f2 sobre f1. Si ustedes abren o si ustedes derivan esta expresión que está aquí, obtendrán sin ningún problema esto acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos pasar este de x de este lado y integrar todo. Cuando integramos, pues aquí quedaría f2 sobre f1 igual a una constante de integración, y del otro lado quedaría la integral de alfa x w de s, aquí está, w de s, por f1 sobre s, aquí está, por ds. ¿Ok? Nuevamente aquí cambiamos de variable porque colocamos el x aquí dentro de los límites de integración, y ese alfa es un punto dentro del intervalo AB que les mencioné al principio de esta charla. Y finalmente, pues hemos mostrado que, dado que conozco F1, puedo encontrar F2. Y eso va a depender de la información del Gaussiano que es dado aquí. ¿Okay? Vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Okay? Uno de ellos es por lo menos una solución solde para esta ecuación diferencial que está acá, homogénea. Y es que una solución sería e a la kx. Entonces, encontrar la segunda solución. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esto aquí. ¿Okay? Y algunos procedimientos que discutí aquí. Entonces, F1 sería la solución conocida, que es e a la kx. Aquí está. C0, este C0 vamos a hacerlo 0. W de C, vamos a hacerlo también, vamos a hacerlo 1. ¿Ok? C aquí. Entonces, ¿por qué hacemos el WC igual a 1?
la sencilla razón es que este WC que está acá es todo esto que está aquí. Entonces WC, haciéndolo uno, es simplemente que ese WC que está aquí, simplemente incluye este término aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí tendríamos F2. Entonces vamos a reemplazar estos valores. Entonces reemplazamos F2, reemplazamos F1 que es la exponencial, más S que es 0, más W que viene siendo esto que está aquí, es la exponencial de P de T. Pero P de T, ¿qué es? P de T viene siendo lo que acompaña a F1. ¿Ok? Entonces, eso básicamente va a ser igual a eso que está aquí. Si ustedes podrán observar, tendremos aquí F1, hemos reemplazado F1 aquí, C0, el Wronskiano, sería E a la 0, ¿cierto? ¿Por qué E a la 0? Por la siguiente razón. Resulta que tenemos esto igual a 1. Aquí tendríamos E a la P de X, pero ese P de X no está. ¿Sí? Entonces ese P de X es 0, por lo tanto la exponencial se hace 0. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Que solamente me queda la integral dependiendo de E a la 2ks. ¿Ok? Y entonces, eso es una integral sencilla, que haría E a la k, que multiplica a menos 1 sobre 2k, E a la menos 2ks, de alfa hasta x. ¿Sí ven? Y entonces, simplemente distribuimos términos, evaluamos de alfa a x y organizamos. Entonces tendríamos un primer término asociado a f2 y un segundo término. La segunda solución sería esta que está aquí, ya que esta que está aquí es múltiplo de la primera solución. Entonces, la segunda solución sería 1 sobre 2x e a la menos k, a la menos kx, negativo. ¿Ok? Entonces vamos a recordar este es 0 aquí. Regresamos, tendríamos F1C, tendríamos WS y F1, 2K. Ese F1 que está aquí, que es este que está aquí, F2K, sería menos 2KX. Aquí está. Y ese E sub 0 sería analizar la exponencial dentro del Wronskiano. ¿Ok? El Wronskiano sería escrito de esta forma. Ese P que está aquí, ¿dónde estás? El P sería el término que acompaña a Y', ¿cierto? Entonces vamos a ver si tenemos un término asociado a ese Y'. Como ustedes podrán observar, en la ecuación no hay ningún término Y'. Por lo tanto, P es 0. Por eso es que aparece la exponencial de 0. ¿Okay? Muy bien. Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es una misma ecuación diferencial, solo que aquí el signo es diferente. ¿Sí? Y entonces una solución sería un seno de kx. Esto es una ecuación que comúnmente se usa para sistemas de masa resorte. Entonces, una de las soluciones conocidas es seno de kx. Tomamos c igual a 0, w de c es igual a 1 y los límites del intervalo c y alfa son iguales a pi sobre 2k. ¿Okay? C y alfa, recordemos que aquí tenemos alfa dentro de la solución F2 y aquí C la tendríamos dentro del Wronskiano. ¿Okay? Entonces, tenemos que F2 va a ser igual a F1
integral de pi medios sobre k hasta x de todo esto. ¿Ok? Integramos esa expresión usando el mismo procedimiento que está acá y vamos a tener que ese f2 es igual a menos coseno de kx. Entonces la solución general sería y igual a a coseno de kx más b seno de kx, siendo esta la solución conocida y esta siendo nuestra segunda solución. ¿Ok? Esto, recuerden, esto aquí es de uso frecuente en un sistema de masa-resorte clásico, pero también cuando estudiamos mecánica cuántica, por ejemplo la ecuación de Schrödinger, este es un tipo de solución a la ecuación de Schrödinger. ¿Okay? Entonces, esa ecuación de Schrödinger se puede representar de esta forma. Pero bueno, continuemos. Solución general a una ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea. ¿Okay? Entonces, la ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea es aquella donde este parámetro aquí ya no es cero, sino una función. ¿Okay? Sea G una solución particular de esa ecuación y H otra solución que satisface esta ecuación. Entonces vimos que anteriormente que la diferencia de esas dos soluciones pues satisface la ecuación homogénea. ¿Okay? Y entonces puedo escribir h de x como siendo una combinación lineal de f1 y f2 que son soluciones de la ecuación homogénea más g de x. ¿Okay? Para obtener esa información podemos utilizar varios métodos. Uno de ellos es el método de variación de constante. Es conocido como, conociendo una solución podemos obtener otra solución particular a la ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea. Entonces f1 y f2 son conocidas. Como les mencioné, son de la ecuación diferencial homogénea. Y g de x es la solución a esta ecuación que puede ser escrita como siendo f de 1 por b. B es la función que vamos a encontrar. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer, bueno, y es igual a gf1b, aquí está. La derivada, pues, sería derivar estas dos funciones que dependen de x, como se muestra aquí, derivada de un producto. Y la segunda derivada, pues, estaría dada de esta forma. ¿Ok? Derivando esta expresión anterior, obtenemos esto que está aquí. Si f1 es una solución conocida de la ecuación diferencial homogénea, pues podremos obtener esta forma que está acá. Simplemente botar es donde está y, y' y y', reemplazar f1, como hicimos anteriormente. Despejamos f1', como se muestra aquí, y reemplazamos eso en nuestra expresión aquí. La reemplazamos aquí, ¿vale? Y obtenemos esto aquí. Lo que vamos a hacer ahora es distribuir términos, b aquí y b aquí, ¿cierto? Y organizarlos. Y luego vamos a tomar ese y' junto con y, sustituirlo aquí en 1. ¿Ok? Miren, lo hemos sustituido. Cuando hacemos esa sustitución, estos dos términos que están aquí se cancelan y este término con este otro término se cancelan. Y solamente me van a quedar estos dos. Estos tres. Este y este aquí. ¿Cómo se muestra aquí? ¿Sí? Ahora nuestra ecuación diferencial no homogénea se ha reducido a esto. Solamente tenemos que resolver la ecuación para v. En este caso ustedes observan que me queda una forma compacta b igual a todo esto. Aquí corrijan por favor. Ese b' que está aquí sería f1. Ah, ok, no, factorice f1. Factorice f1. Ok, f1 se factoriza aquí. Se factoriza aquí queda dividiendo. Aquí solamente queda p. Esa v' que está acá, muchachos, corrijan por favor. Multiplica, está fuera de paréntesis, multiplica todo. ¿Ok? Muy bien, entonces tendríamos una ecuación que depende de b' y b'. Y la solución tiene una forma como se muestra aquí.
¿Ok? Esto aquí es un ejercicio para ustedes. ¿Ok? Y es encontrar que B' es igual a esto. ¿Cómo hacemos esto acá? Observemos algo y es lo siguiente. Ustedes pueden llamar a ese B' que está aquí fuera de la matriz, matriz, no, perdón, del paréntesis, ¿cierto? Lo pueden colocar aquí, llámenlo de y como y es B', entonces y' sería B''. ¿Ok? Tendrían una ecuación diferencial eh, de primer orden no homogénea. Y ya sabemos cómo hacerlo, cómo resolverlo. Entonces se le queda como ejercicio para que vayan practicando. Si tienen alguna duda, pues me escriben. ¿Ok? Pues bien, entonces vamos a partir de aquí, que ya B' sería de esta forma. Y entonces ahora vamos a encontrar qué es el Wronskiano sobre F1 cuadrado. Entonces, esa razón que está aquí es definida por esto que se demuestra acá. ¿Sí ven? Hemos simplemente aplicado la definición del Wronskiano. Y eso a su vez se puede escribir como siendo la derivada con respecto a x de el cociente de f2 sobre f1. Entonces podemos reemplazar esto aquí. Entonces nos quedaría algo así. Y entonces lo que podemos hacer es integración por partes. Integración por partes es usar esto. ¿Ok? Entonces yo puedo mover este término para acá y este para acá y hacer algunos cambios. Pero bueno, ¿cómo sería? Resulta que esa derivada aplicada sobre f de x integral de todo esto se puede escribir como siendo la diferencia de una derivada total aquí menos esto acá. ¿Sí? Y eso lo pueden ver ustedes aquí, por ejemplo, miren, aquí el A sería f2 sobre f1 y B sería toda la integral. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden darse cuenta de cuando reemplazan A y B en esta expresión, pueden encontrar un conjunto de ecuaciones, una expresión, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es despejar este término que está aquí para después reescribirlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, identifiquemos cuál es este término que está aquí. Ese término que está aquí sería este que está aquí. ¿Sí? Ese término que está aquí sería este. Entonces, lo que puedo hacer es que este término lo paso de este lado a restar y obtengo esto que está acá. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos ahora es pasar ese diferencial de x a ambos lados. Aquí queda de b, aquí queda igual a d todo esto. Y aquí simplemente ese diferencial de x pues mata la integral. Entonces, vamos a integrar toda la ecuación. Entonces integramos aquí, quedaría b, integramos aquí, quedaría simplemente cuando integramos ese diferencial se va y aquí aparece la integral nuevamente de a de x de f2r por wt por dt, donde a nuevamente es un punto en ese intervalo a y b y x es simplemente para obtener esto aquí. Finalmente, entonces ya conocido b, ¿cierto? Ya conocido b lo reemplazamos aquí y obtenemos la solución g de x, que sería f1 por b igual a todo esto. ¿Ok? Donde hemos reemplazado el valor de b como se muestra aquí. Aquí por lo menos queda f2 porque el f1 se cancela con este f1. Entonces quedaría f2, el primer término, y el segundo término quedaría f1 por f2. Vamos a hablar de la teoría de Stonne-Liouville. Esa teoría de Stonne-Liouville es cuando tenemos ecuaciones diferenciales eh, que pueden ser separadas en la forma LU más lambda U. Recordemos que L es nuestro operador diferencial y esa expresión se puede escribir de esta forma. Lambda es una constante arbitraria que algunas veces, la mayoría de los casos,
es relacionada al valor propio de esta función propia. Y esa función propia debe ser una solución a esta ecuación diferencial. Se conoce como función de onda de única variable. Entonces aquí por lo menos les recuerdo cómo es la forma del operador L. Entonces vamos a hablar un poco sobre operaciones diferenciales adjuntas. ¿Ok? Porque como ya estamos introduciendo operadores, y ese operador es lineal, tenemos que mostrar que ese operador también puede ser autoadjunto. ¿Ok? Entonces, el análogo de una matriz simétrica en el caso de operadores diferenciales es un operador diferencial autoadjunto. Recordemos que una matriz es simétrica si es una matriz cuadrada a n por n, la cual tiene característica de ser subtranspuesta. Eso es algo que por lo menos nosotros aprendimos en álgebra lineal. Pero de todas maneras me gustaría recordar algunas cosas, algunas propiedades. Sean A y B dos matrices simétricas, entonces la suma de A y B produce una matriz C que también es simétrica. El producto de A y B es igual a R. R no es necesariamente simétrica. A, una matriz cuadrada y una matriz no cuadrada puede ser escrita como siendo la transpuesta de la matriz no cuadrada por la matriz cuadrada por la matriz no cuadrada. Toda esta expresión aquí es simétrica. Y cuarto, esa matriz cuadrada que es simétrica, perdón, esa matriz cuadrada, toda matriz cuadrada puede ser descompuesta en una parte simétrica y en una parte antisimétrica, como se muestra aquí. Esto aquí básicamente resume todo un semestre de álgebra lineal. Pero es importante recordar estas cosas. Entonces, la ecuación diferencial de segundo orden homogénea, que está aquí, es dicha a ser exacta si esta puede ser escrita como esto que está aquí, donde A y B son dos funciones. ¿Ok? Entonces, una función integrante de esa ecuación que está acá es una función U, como lo hemos visto anteriormente, tal que ese producto es exacto. Si estos factores existen, entonces la ecuación es igual a cero, o sea, el operador aplicado a y es igual a cero, se reduce a esto aquí. Y por lo tanto tendríamos una folde no homogénea. Entonces, para entender un poco eso, vamos a hacer la demostración. Entonces, recordemos que Unisolde está de esta forma, ¿cierto? Entonces, tendríamos que multiplicar a todo ese solde por factor integrante. Si multiplicamos por factor integrante, pues tendríamos esto aquí. Entonces, si es dicho ser exacta, yo puedo escribir este término como esta forma. Y entonces integramos y obtenemos esta expresión que está acá. Entonces es una ecuación folde de primer orden, porque miren, derivada 1. Entonces una folde general, el factor integrante soluciona la solde, y si la solde es exacta, pues se satisface esto. ¿Ok? L de y es igual a esto, está aquí. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Tomemos P de 1, P de 2, Y', P de 1Y y P de 0Y. ¿Cierto? Entonces sacamos esto de nuestra ecuación diferencial de segundo de orden más general. ¿Cierto? Y de este otro lado, pues sería escribir A'Y' más A, Y', más B', Y más BY'. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué se ha hecho? Lo que se ha hecho es lo siguiente. Hemos simplemente tomado esto que está aquí, L de Y, es todo esto que está acá, ¿sí? Y esto que está aquí es todo esto que está acá. Entonces lo que hemos hecho es derivar todo lo que está en el paréntesis, obteniendo esto que está aquí. ¿Por qué ustedes observarán que hay diferentes rayitas de colores? Es para que observar que podemos comparar las que están en rojo, y de aquí obtenemos que P2 es igual a las que están en azul,
me permiten observar que P1 es igual a A' más B, y las que están en amarillo me permiten observar que P0 no es P2, es P0 igual a B'. ¿Ok? Entonces, si yo derivo las dos primeras, obtendríamos P2' igual a A', y aquí tendríamos P1' igual a A' más B'. Pero ese B' que está aquí es P0, ¿ok? Y ese P0 lo reemplazo aquí. Y ese A' sería P2'. Entonces obtengo P1' igual a P2' más P0. Y entonces obtengo esta ecuación. Esta ecuación es la condición para que la solde sea exacta. Entonces de aquí puedo despejar P0. ¿Ok? Y ese P0, me voy aquí a mi operador, que está aquí, que fue el que usé aquí adelante, aquí en la primera línea. Reemplazo P0 aquí y distribuyo términos. Cuando distribuyo términos, luego organizo, porque aquí observen, es una derivada aplicada a un producto. Aquí está. Y entonces obtengo esta expresión. ¿Ok? ¿Para qué? Porque quiero llegar a mostrar esta forma. Quiero mostrar que el operador LY es igual a esto. Entonces vamos a hacerlo. Continuando, observamos que aquí organicé los términos. Aquí simplemente lo que hice fue colocar este término acá, al lado del primero. Y entonces ese prima yo lo puedo factorizar y quedaría prima de todo, ¿cierto? Y ustedes se preguntan, ¿por qué? Bueno, si ustedes pueden aplicar esa derivada a todos los elementos, van a obtener estos dos más dos términos adicionales, pero esos dos términos adicionales se cancelan. Entonces simplemente les van a quedar estos dos nada más. Pueden hacerlo. Entonces, esto aquí, esas primas, las puedo factorizar y quedaría un d de x igual a P2y' menos P2'y más P1y. Y miren, es la misma forma. ¿Ok? Esperen, aquí voy a hacer una pausa. Bueno, como les mencionaba, encontramos que s de x que está aquí, ¿cierto? Todo esto es lo mismo que lo que tenemos acá, lo cual hace nuestra ecuación diferencial exacta. ¿Ok? Entonces, la solde de homogénea es exacta si y solamente si P2' menos P1' más P sub 0 es igual a 0. ¿Ok? La condición que les mostré anteriormente. Entonces, mu mostramos que es un factor integrante de esa ecuación homogénea si y solamente si es una solución a la ecuación diferencial lineal de segundo orden homogéneo. ¿Okay? También podemos definir un operador M, tal que ese operador M es definido como siendo P2 mu, el producto de estos dos, prima menos P1 mu, prima más P sub 0 mu igual a 0. La razón de esto es que vamos a mostrar de que ese operador M es, es llamado de adjunto de L. ¿Okay? Pero vamos a mostrarlo por qué. Si ustedes toman ese operador que está aquí, ¿cierto? Que es igual a 0, y lo descomponemos de esta forma, es decir, aplicamos una derivada a este argumento interno aquí, sería la derivada de un producto. Aquí sería la derivada de un producto nuevamente en P1 y después con U, aquí está, y P sub 0. Luego aplicamos esta derivada a todo lo que está aquí y obtendremos todos estos cuatro términos, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es agrupar todo lo que tenga U', U', U' y U sin prima, observen, y nos quedaría algo así. Simplemente hemos agrupado todos los términos con segunda, primera y ninguna derivada. De tal forma de que nuestro operador M sería básicamente P2
d de x. O sea, es decir, este u' es derivada segunda con respecto a x de u. Entonces, el u sale. O sea, yo saco el argumento de la función, la saco, y me va a quedar el operador definido de esta forma, que es el operador m que está acá, aplicado a una función u. Entonces el operador m sería de esta forma, y ese operador es llamado de adjunto de L. ¿Ok? Es importante mencionar que la adjunta de L, de la adjunta de L es L. Esto sugiere que si B es un factor integrante de L, entonces de LU, entonces U será un factor integrante de M de B, que es exactamente el adjunto de L. Entonces, en el caso particular, tomemos la diferencia de estas dos ecuaciones, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es aplicar el operador L y el operador M. ¿Ok? Entonces, el operador M aplicado a la función U se muestra aquí, que es esto que está acá. Y el operador L, nosotros ya lo conocemos, está aquí, ¿cierto? Entonces, básicamente es usar esas dos expresiones y reemplazar U aquí. ¿Sí ven? Aquí tenemos el operador L. Y aquí el operador M aplicado en B. Aquí está. Entonces, estos dos términos, si ustedes reparan, B multiplicado a esto, cancela con esto. Entonces me quedaría simplemente estos cuatro términos, como se muestra aquí. Debido al espacio, pues he decidido llamar a todo esto de 1. ¿Ok? Entonces 1 es todo esto. Y entonces lo que vamos a hacer es quitar esa prima y escribirla como diferencial con respecto a x. Donde ustedes vean las primas, pues hemos escrito eso. Entonces aquí tengo una prima de x, aquí tengo dos primas, la saco y me queda de x, y aquí quito una y aquí también, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es agrupar los términos, como se muestran allí. Los que están en azul se agrupan porque son del mismo orden de prima, y los de verde pues son sin prima. De tal forma que me queda una expresión como se muestra aquí. Si ustedes derivan todo esto, van a obtener las expresiones anteriores. Y lo mismo sucede para acá. Entre las verdes, ustedes podrán observar que es la derivada de un producto. Entre las azules, es la derivada de todo esto. Entonces, integrando ambos lados de la ecuación, tanto en uno como de este otro lado, tenemos esto que está acá. Y esto es muy importante, se conocen como las identidades de Lagrange. ¿Ok? Que serán también nuevamente retomadas más adelante. Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso. Y esas identidades de Lagrange básicamente se obtuvieron a partir de la relación del operador L y de el adjunto de L, que es M. ¿Ok? Entonces, todas las soldes pueden ser autoadjuntas. Ya hablamos de adjuntas, ahora vamos. Todas las soldes pueden ser autoadjuntas. ¿Cómo haremos eso? Pues bien, la regla es la siguiente. Si tenemos, por ejemplo, una ecuación lineal de segundo orden, homogénea, es autoadjunta si y solamente si el P2' es igual a P1. Ese P2' sería el que ustedes vemos aquí. Vamos a ver dónde la tenemos. Aquí. Si ese P2', P1 debe ser igual a un P2' para que sea autoadjunta. Les voy a mostrar por qué. Y entonces, la ecuación diferencial tiene la forma que se muestra aquí. Esa demostración que está aquí se las voy a mostrar más adelante. Por lo pronto, recordemos, si tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y encontramos que P1 es igual a la derivada de P2', entonces la ecuación es autoadjunta. ¿Okay? Si por caso contrario no lo es, puede hacerse. Y para hacerse, solo debemos multiplicar por W.
Es decir, aquí este término que es aquí, W, ¿ok? A la ecuación anterior. Ese W aquí será un factor de integración, ¿ok? Entonces tengan eso presente. Entonces vamos a mostrar cómo opera esto con un ejemplo. La ecuación de Lagrange en su forma normal, está dada aquí, no es autoadjunta. ¿Por qué no es autoadjunta? Observen bien. ¿Cuánto vale P2? Vale 1. ¿Cuánto sería la derivada de P2? 0. Entonces miren, P1 no es 0. P1 es menos 2x, 1 menos x cuadrado. Entonces P1 es diferente a P'. Si no se satisface, entonces podemos concluir que no es autoadjunta. Podemos hacerla autoadjunta. ¿Qué necesitamos? Multiplicar por este término que está aquí, por Wx, ¿cierto? Que es un factor integrante. Entonces ustedes pueden observar, miren, ¿qué es P2? P2 es 1, entonces aquí sería 1, 1, entonces por eso no aparece. ¿Y qué es P1? P1 sería esto que está acá, ¿cierto? Negativo, porque está el signo negativo. Podemos resolver esa integral, es una integral sencilla, se hace por sustitución y les va a quedar algo 1 sobre 1 menos x cuadrado, por sustitución. Si ustedes hacen, por ejemplo, llaman 1 menos t igual qué sé yo, a un L, y entonces la derivada de L se come todo esto que está acá. Entonces quedaría dl sobre L, que es un logaritmo de L, pero L es igual a esto. Entonces quedaría algo así. Es sencilla, no es difícil. Entonces, los logaritmos cancelan con las exponenciales y tendríamos 1 menos x cuadrado, W. ¿Qué sugiere esto? Que ahora al multiplicar este término a toda la ecuación, como se muestra aquí, la hace autoadjunta. Y si la hace autoadjunta, ella puede ser escrita también de esta forma. Entonces reparen, miren, lo que vale P2. Si P2 vale esto, al derivar sería menos 2x, que sería P1. Miren, aquí está. Entonces P2' es igual a P1. Entonces cuando se hace este cambio, cuando se multiplica por esa función, obtenemos que nuestra ecuación diferencial de segundo orden es exacta. Entonces vamos a hacer dos ejemplos más, ¿cierto? Aquí está. Para la forma de la ecuación de Bessel, aquí está. Observen, P1, la derivada de P2, perdón, es 0. La derivada de P1, de P2, perdón, P2 es 1, la derivada de P2 es 0. Es diferente a P1. ¿Sí? Entonces Wx sería igual a X. Eso lo pueden hacer allá. Y entonces ahora la ecuación se hace autoadjunta. Porque P2' es igual a P1. Entonces aquí por lo menos es X, la derivada de X es 1. ¿Okay? Un sistema de Sturm-Liouville básicamente toda solución, toda solde, perdón, puede ser autoadjunta. Solo necesitamos multiplicar por Wx, que fue la conclusión anterior. Entonces recordemos que la condición para que sea autoadjunta es que P2' sea igual a P1. Y entonces la ecuación de Sturm-Liouville sería dada de esta forma. Aquí reemplazamos el operador L, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es multiplicar a esa ecuación por W, sabiendo de que P1 aquí es P2', porque vamos a asumir que es exacta, ¿cierto? Entonces sería P2'. Reemplazamos aquí, multiplicamos por W toda la ecuación, esta ecuación anterior, y reemplazamos P2 por W es P2'W, y aquí tendríamos P0W, que vamos a llamarla de menos Q. ¿Ok? Entonces nos quedaría algo reducido a esta forma. Pero resulta que me falta este término, ¿cierto? Para escribirlo en función de P. Entonces lo que voy a hacer es agregar este término que está aquí, que es la derivada de Wx. P0, perdón, Wx prima P2 de U de X, ¿cierto? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué básicamente hizo acá? Lo que hice fue simplemente sumarle un 0.
¿Por qué? Porque esta derivada de esa función x es 0. Es decir, la derivada de esto es 0. Así que a ustedes les queda de tarea mostrar que sí es 0. ¿Ok? Si tienen dudas, pues me preguntan. Entonces, lo que hago aquí es multiplicar por 0. Entonces, por eso agrego este término que está acá. Entonces, ahora tengo W'P2, Wp2', derivada de un producto. Entonces, la puedo compactar de esta forma y eso lo llamo P. Y entonces, ahora estos tres términos que están aquí, bueno, estos dos, componen la derivada de un producto, que puedo reducir a esto. Y eso va a ser igual a menos QXU más W lambda U, que es lo que lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí ven? Entonces, una forma de demostrar cómo llegar a esta forma que está acá. Entonces, L, el operador L aplicado a una función U, sería igual a todo esto menos esto, ¿cierto? Porque es esto que está aquí, ¿sí lo ven? Y entonces eso va a ser igual a menos lambda W mu, ¿ok? Y eso se conoce como la ecuación estándar de Sturm-Liouville. Entonces esa ecuación se usa mucho porque, observen, miren, parece una ecuación característica. Tenemos un operador, una función, aquí tenemos un valor propio, una función propia. ¿Sí? Entonces, usando la identidad de Lagrange para L, o sea, la que habíamos estudiado anteriormente, observamos que tenemos la función U aplicada al operador L de B, y aquí tendríamos menos B, el operador L aplicada a la solución o a la función o solución U. Es igual a esto, básicamente la identidad de Lagrange que obtuvimos anteriormente, ¿cierto? Por eso hicimos la deducción, para usarla ahora mismo. Aquí U y B, U denota U1 que tiene un valor propio lambda 1 y B que es U2 que tiene un valor propio lambda 2. ¿Ok? Esos valores propios pues nos van a llevar a utilizar la ecuación de Sturm-Liouville que obtuvimos anteriormente. Entonces vamos a aplicar esas U y B aquí, de tal forma que obtenemos esto. Y utilizando nuestra ecuación de Sturm-Liouville, observamos que eso es igual a esto que está acá. ¿Sí ven? Entonces U2 tiene un valor propio lambda 2. Aquí está. Y aquí tendríamos... aquí es U1, ¿vale? Me equivoqué escribiendo. Entonces aquí sería U1. U2 está bien acá, aquí sería U1. U1 tiene un valor propio lambda 1, aquí está. Entonces, ¿qué se ha hecho? Simplemente se ha utilizado esta expresión. Se ha reemplazado aquí el valor 1, lambda 1, 1, y se multiplica lo que está por delante, que puede ser U2 o 1, dependiendo de la condición. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esta diferencia, la podemos factorizar como se muestra aquí. Pero esto que está aquí es igual a esto que está acá. Entonces simplemente reemplazamos U por U1, B' por U2', B por U2 y U' por U1'. ¿Okay? Y obtenemos esta expresión que está acá. Si integramos, obtenemos algo muy interesante y es la condición de ortogonalidad. ¿Okay? Esa condición de ortogonalidad ustedes la van a encontrar en cualquier parte de la física, mecánica estadística, mecánica cuántica, cualquier sistema. ¿Ok? Y miren que hemos llegado a obtener una expresión similar. Entonces voy a dar algunos ejemplos. ¿Ok? Que es básicamente asociadas a las ecuaciones de Lagrange, ecuaciones de Bessel, entre otras. Y esto lo veremos mucho más adelante. Entonces, una propiedad deseada de las soluciones de una ecuación diferencial autoadjunta es su ortogonalidad. Aquí está. Existen varias condiciones de contornos o boundary conditions. Las condiciones de contorno separadas, que son dadas de esta forma, donde alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 son constantes, ¿cierto?
y condiciones de contorno periódicas, que tal vez ustedes en mecánica cuántica o teoría electromagnética, si ya lo vieron, pudieron haberlo usado, que son estas que están aquí. Las funciones evaluadas en los puntos A y B o las derivadas de esas funciones. La condición de operadores diferenciales y condiciones de contorno es lo que se conoce como sistema de Stone-Liouville. ¿Okay? Las condiciones de operadores diferenciales y las condiciones de contorno. ¿Okay? Ejemplo, consideremos la ecuación de Legendre, ¿cierto? Esta que está aquí, donde ella es válida en este intervalo de menos 1 a 1, ¿cierto? Como ustedes podrán observar, está escrita en la forma de una ecuación de Stone-Liouville, ¿cierto? Aquí está, miren, L es todo esto, y menos Q es igual, y este L que está acá pasa de este lado. ¿Qué podemos encontrar aquí? Primero, tenemos este término, tenemos L, aquí está, pero no tenemos QX, ¿cierto? Entonces podemos asumir que QX es 0. Entonces tendríamos que W1, ¿sí? ¿Sí ven? No hay W aquí, entonces WX es 1. Y P de X es 1 menos X cuadrado. Y QX, pues es 0. No está. ¿Ok? Entonces, las soluciones a la ecuación de Legendre que corresponden a lambda, n más 1, son los polinomios de Legendre, que denotaremos como P de n de X. Y las condiciones de contorno desaparecen en A igual a menos 1 y B más 1, obteniendo la siguiente relación de ortogonalidad. Si ustedes reparan, la expresión de ortogonalidad es muy similar y se obtiene a partir de aquí, exactamente de aquí. ¿Ok? Esto lo veremos más adelante, si tenemos tiempo, cuando veamos las ecuaciones de Laplace. ¿Ok? Esto lo veremos con más calma, si hay tiempo. También podemos hacer lo mismo para la ecuación de Bessel. La ecuación de Bessel está dada de esta forma, donde R está entre 0 y B, siendo B fijo. Si hacemos X igual a K por R, esta ecuación se puede escribir de la forma de Stone-Liouville. Aquí está. Donde K es el valor propio de esa función propia que está aquí. Y esta JB de KR se conoce como función de Bessel entera. Y su condición de ortogonalidad para este caso está dada de esta forma, donde K y KJ son raíces de esa función de Bessel entera. También podemos ver el caso de la ecuación de Hermite, que está aquí. Si se multiplica por ese W, factor W que está acá, la anterior ecuación puede transformarse en una ecuación de Sturm-Liouville. De aquí U es una función propia y lambda, que está aquí, su valor propio. Entonces lambda es igual a 2n y son polinomios de Hermite. El contorno de U1 y de U2, donde lambda 1 es diferente de lambda 2, es dado de esta forma. Y esto es 0 para U1 y U2 arbitrarios. Si A es menos infinito y B igual a más infinito, entonces nuestra condición de ortogonalidad está dada de esta forma. ¿Okay? Entonces, estas expresiones, estos ejemplos, a pesar de que son compactos, tienen una finalidad y es mostrarles a ustedes cómo se aplica la condición de ortogonalidad. ¿Okay? Los detalles no los vamos a discutir en esta sección, simplemente para que ustedes vean cómo se aplica eso a sistemas mecánicos cuánticos, desde el punto de vista de mecánica clásica y desde el punto de vista de la mecánica cuántica. ¿Ok? Muy bien, entonces las soldes con coeficientes constantes. Entonces aquí cierra nuestra última parte de esta charla o de esta clase y son frecuentes y sus soluciones accesibles. O sea, es decir, tú puedes tener una ecuación diferencial lo más general posible. No solo de primer orden, no solo de segundo, puede ser de tercer, cuarto, quinto, hasta el enésimo orden. Entonces, esa ecuación diferencial de enésimo orden está dada de esta forma, donde n va a ser el número de grados de la derivada. Nosotros hasta el momento estudiamos para orden 1, orden 2. Aquí vamos a tomar un orden general, n. ¿Ok?
¿ok? Y entonces también observemos que si R es 0, pues tendríamos el caso homogéneo de esa ecuación general. Entonces vamos a analizar cómo atacar esas ecuaciones. ¿Ok? Entonces tendríamos el caso homogéneo, que es el que vamos a discutir primero, y luego el caso no homogéneo. ¿Ok? El caso homogéneo, pues básicamente hicimos R igual a 0, ¿cierto? Entonces tenemos esa ecuación diferencial de grado de orden n, y vamos a suponer una solución, y, que y sea de la forma e a la lambda x. Entonces, si ustedes derivan, tendríamos lambda e a la lambda x. Y si siguen haciendo derivadas hasta llegar a la enésima derivada, obtendrán que aquí van a aparecer L's, lambdas, hasta el momento en que esa lambda va a acompañar el orden de y. Entonces aquí es y a la n, lambda a la n, porque siempre van a ir cayendo. A medida que voy haciendo mi derivada, va cayendo. Primera derivada cayó, segunda derivada 2 lambda, tercera derivada 3 lambda, y así, lambda a la 3, lambda a la 4, lambda a la 5, y se volverá. De tal forma que cuando llega y a la n, la derivada enésima, entonces sería lambda a la n. Y entonces, si cambiamos n por n menos 1, tendríamos esta expresión que está acá. Entonces, estos términos los podemos sustituir aquí y obtenemos que nuestra ecuación enésima, nuestra ecuación diferencial enésima se puede escribir de esta forma, en función de lambdas. Y esta ecuación se mantendrá si lambda es una raíz de un polinomio característico. ¿Ok? ¿Qué significa un polinomio característico? Bueno, un polinomio característico es aquel polinomio asociado a cada matriz. Es un polinomio característico, es aquel polinomio asociado a cada matriz cuadrada. Estos polinomios tienen una gran cantidad de información sobre la matriz, por ejemplo, valores propios, determinantes, traza, etc. Un polinomio característico con el cual trabajaremos es de esta forma. Se define de esta manera que está acá. Y por el teorema fundamental del álgebra, ese polinomio característico va a tener raíces. ¿Cómo vamos a calcular esas raíces? Igualando esto a 0. ¿Ok? Entonces serían las raíces de los polinomios característicos. Pero bueno, por el teorema fundamental del álgebra, ese polinomio característico se puede escribir de esta forma, siendo los lambdas las distintas raíces para ese polinomio característico, con lambda j teniendo una multiplicidad que llamaremos kj. ¿Ok? La multiplicidad es si por lo menos tengo muchas raíces que son iguales. Es decir, supongamos que tengo lambda 1 igual a lambda 2, entonces tenemos una multiplicidad de 2. Entonces hay que tener mucho cuidado, les voy a explicar eso más adelante. Continuemos. Entonces, sea D un operador diferencial que denota d de x. Entonces, nuestro operador L, bueno, nuestra ecuación o nuestro operador L se puede escribir de esta forma, ¿cierto? Aquí podemos observar que ese D menos U y D menos lambda conmutan para U y lambda arbitrarios. Entonces satisfacen esa propiedad de conmutación. Y entonces L, nuestro operador L se puede escribir de esta forma más general para encontrar una solución más general de L de Y0. Entonces vamos a hacer eso. Primero, lo que vamos a hacer es aplicar ese operador D menos lambda a esta exponencial. Si ustedes lo hacen, lo que vamos a encontrar es que sería básicamente la derivada. Esto aplicado aquí en la derivada. Recordemos que D es D de X, aquí está, E a la lambda X, menos lambda multiplicado por E. Y eso va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Pues bien, si ustedes aplican esa derivada, obtienen lambda X, E a la lambda X, y por lo tanto es 0. ¿Sí ven? Entonces, por eso es 0. Ahora, si aplico otra vez, ahora si aplico D menos lambda, ahora a esta expresión que está aquí, donde aquí tenemos un X a la R, ¿qué vamos a observar? Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces tendríamos, aplicamos todo, obtenemos esta expresión acá. Básicamente es aplicar esto aquí y esto aquí. ¿Vale? Entonces tendríamos aquí en segundo término lambda x r e a la lambda x. Ese operador diferencial, recuerden, es d de x. Aquí está. Derivamos. Y cuando derivamos, este término se va a cancelar.
y solamente me va a quedar este término que está acá, la derivada de este, porque es la derivada de un producto. Entonces sería KLR, queda X, R menos 1 a la lambda X, y luego cuando aplico la derivada sobre el segundo término, me va a dar un igualito a este, pero positivo, se cancela. Entonces me da esto que está aquí. Si aplicamos nuevamente un DL a esta expresión anterior, sería hacer lo mismo y obtenemos esto. Y si seguimos aplicando, vamos a tener una secuencia de valores. Si K es igual a R, entonces aquí sería R, tendríamos esto, y entonces este X a la R menos R, que sería 0, desaparece y queda aquí una colección que se conoce como R factorial. ¿Ok? Eso es para el caso K igual a R. Y entonces, si aplicamos una derivada adicional, lo que vamos a hacer es incrementar el valor. Es decir, R aumenta, porque voy a aplicar una derivada adicional. Vamos a ver qué sucede. Cuando hago eso, lo que voy a encontrar es que la derivada de todo esto, que es lo que está acá, ¿cierto? Yo le aplico otro dr aquí, lo que voy a encontrar es lo siguiente. Tendríamos R factorial de aplica esto, pero esto ya nosotros encontramos, es 0. La aplicación de d menos lambda a la exponencial es igual a 0. ¿Y dónde encontramos eso? Aquí, ¿sí? En la primera línea. Entonces, por eso, esto aquí es 0. Si esto es 0, entonces nos vamos aquí del lado izquierdo. Del lado izquierdo, para que sea 0, es que esto que está aquí es 0. Entonces, dk, si yo sigo aplicando derivadas, 1, 2, 3 hasta dk a este término, va a ser igual a 0. Y entonces esto se cumple si k es mayor que r. ¿Ok? Entonces, coloquialmente hablando, ¿qué significa eso? Aquí tomamos que k sea igual a r. Entonces tuvimos esto. Si k llega a superar r, pues va a ser 0 como lo demostramos. ¿Por qué? Porque aquí igualó a k, pero luego en la siguiente expresión, al multiplicar, le ha agregado un término más. O sea, he colocado una derivada más. Es decir, eso hace k mayor que r. Y por eso me da 0. Ustedes también pueden probar eso. Pueden probarlo perfectamente y les va a dar. ¿Ok? El conjunto de funciones asociadas a esa ecuación está de esta forma, ¿cierto? Donde R1 son las potencias de X y lambda 1 sus valores propios. Entonces, recordemos que K es la multiplicidad. Si K es 1, entonces tenemos que R va a tener un valor de 0. Y eso tiene una explicación. Y es que si R es 0, entonces aquí es 0 y este término es 1. Pero si aquí el factor de multiplicidad es 2, entonces 2 menos 1 es 1. Entonces R1 puede tomar valores de 0 y 1. Y entonces aquí las soluciones pueden tener 0 y puede también tener un 1. Ya les voy a mostrar un ejemplo donde quedará esto más claro. Entonces las soluciones, entonces estas expresiones que están aquí son soluciones a esta ecuación diferencial enésima homogénea. Entonces conozcamos un ejemplo. Ecuación de onda utilizada en la mecánica y en la teoría de los circuitos. Esta de aquí, una ecuación diferencial de segundo orden, donde A y B son positivos, son valores positivos. Entonces recordemos que el polinomio característico puede ser escrito de esta forma. Lo primero que vamos a hacer es encontrar las raíces de ese polinomio característico. Entonces ustedes van a comparar ese polinomio característico con esta expresión que está acá. ¿Sí ven? Cuando lo igualamos a 0. Entonces aquí tendríamos segunda derivada. Entonces aquí sería segunda derivada. Aquí está. Luego buscamos primera derivada. Primera derivada. Aquí está. La primera derivada es lambda. Y lo que acompaña a 1 es a. Aquí está. Más no hay derivadas. ¿Cierto? Entonces, no hay derivadas, sería y. No hay derivadas, sería el lambda 0. Aquí sería un lambda 0, no hay derivada. ¿Ok? Entonces,
Eh, bueno, entonces volviendo acá, tenemos nuestro polinomio característico, ¿cierto? Recordándolo. Vamos a reemplazar que estos lambdas que están aquí son las derivadas. Entonces aquí tenemos derivada de segundo orden, derivada de primer orden y no hay derivadas. Como no hay derivadas, pues simplemente lo que acompaña a lo que no hay derivadas, que en este caso sería A0, no hay derivadas, sería B. Entonces vamos a encontrar las raíces a ese polinomio característico. Y esto aquí es una ecuación de segundo orden, como ustedes podrán darse cuenta. Entonces, esa ecuación de segundo orden tiene una solución usando la fórmula general. Podemos encontrar que lambda 1 y lambda 2 son las raíces de esa ecuación. En su defecto, a ese polinomio característico, que sería dado de esta forma. ¿Ok? Lambda 1 y lambda 2 son diferentes. Entonces aquí vamos a analizar varios casos. Por ejemplo, caso sobre amortiguado, amortiguado y críticamente amortiguado. Entonces, el caso sobreamortiguado es cuando a cuadrado es mayor que 4b. Entonces, la multiplicidad de cada raíz es 1 porque son diferentes. Y entonces R1 va a ser igual a R2. Recordemos que si K es 1, 1 menos 1 es 0, entonces R es 0. ¿Ok? Y entonces si R es 0, significa que este término aquí de X desaparece. En nuestro caso en particular, X sería T, porque mi ecuación depende del tiempo. Entonces, podemos escribir la solución general como siendo una combinación lineal de dos soluciones, en este caso exponenciales, ¿sí? Exponencial de lambda 1 por t, C2 lambda 2t, porque nuestras soluciones tienen esta característica. Solo que aquí no aparece nada asociado a t, porque R es 0, y como R es 0, entonces lo que va a suceder aquí es que este término que está aquí es 1, por eso no aparece. ¿Sí ven? Entonces, lambda 1 y lambda 2 tienen esta forma, donde hemos introducido un nuevo parámetro gamma que define esto que está acá. Y en este caso estamos trabajando que A2 sea mayor que 4b, por lo tanto la raíz aquí es un número real. Entonces, reemplazando y organizando términos, obtenemos que nuestra solución general se escribe de esta forma. ¿Sí ven? Lo único que hemos hecho es factorizar la exponencial de menos a la t, ¿cierto? Y esa solución describe el comportamiento sobreamortiguado de mi ecuación. Si hablamos esto de un sistema oscilatorio, pues vamos a ver que describe un sistema sobreamortiguado. Entonces, cuando A es mayor que 2 omega, esta solución comienza en y igual a c1 más c2 en t igual a 0. El otro caso es cuando hablamos del caso críticamente amortiguado, que es cuando a cuadrado es igual a 4b. Entonces este término desaparece. Y entonces tendríamos que lambda 1 y lambda 2 son iguales. Entonces obviamente tenemos dos raíces iguales, entonces la multiplicidad de la raíz es 2. Si la multiplicidad de la raíz es 2, aquí, si es 2, 2 menos 1, entonces sería R tendría valores de 0 y 1. Es decir, aquí tendríamos x a la 0 y x a la 1. O sea, un conjunto de soluciones, una con x a la 0 y la otra con x a la 1, como se lo voy a mostrar a continuación. Entonces, si hacemos eso, tenemos que de esa solución general que está aquí, podemos obtener primero que lambda 1 y lambda 2 es menos a medios. Aquí está. Pero R, debido a la multiplicidad de la raíz, sería 0 y 1. Entonces, la primera sería 0 o puede ser 1. Si podemos coger aquí 1, no importa. Si colocamos 1, entonces sería x. Entonces, por eso aparece un t, porque no estamos trabajando con x como variable, sino como t. Entonces aparece t. Y la otra, cuando es 0, sería 0 aquí, x de 0 es 1,
es decir, no aparece nada. ¿Sí ven? Entonces nuestra solución está de esa forma. La solución comienza en y igual 0 igual a C2 en t igual 0 y alcanza su máximo o mínimo en t igual a 2a menos c sub 0, aquí es C2, perdón, C2 sobre C1 y posteriormente se acerca a 0 asintóticamente. ¿Ok? Por último tenemos el caso amortiguado y es cuando a cuadrado es menor que 4b. En este caso hay que tener mucho cuidado porque ahora la raíz comienza a tener valores imaginarios. Entonces hay que tomar mucho cuidado aquí. Entonces tenemos raíces distintas y sus multiplicidades son K1, K2 igual a 1. Y entonces nuevamente tenemos como el caso A. Tenemos que R1 y R2 es 0, ¿cierto? Pero hay que tomar mucho cuidado aquí porque opera de forma diferente. Ya que aquí tenemos raíces reales, ¿cierto? Ya aquí la raíz es compleja, ¿ok? Entonces, observemos, miren lo que sucede aquí. Nuestras raíces son estas, ¿cierto? Nosotros podemos simplemente invertir el orden, de tal forma que puedo sacar este negativo de aquí. Entonces queda raíz de menos 1, por eso sale un i. Entonces puedo hacerlo aquí y aquí. Y escribir entonces un w como siendo 4b menos a cuadrado. Reparen que cambié el orden. Y ese orden cambia cuando saco ese menos 1, esa raíz de menos 1 que es i. Entonces nuestras raíces ahora claramente son complejas, siendo lambda 1 el complejo conjugado de lambda 2. Cuando esto se da, podemos usar la siguiente propiedad y es que si tenemos una raíz compleja y sabemos que el operador L satisface las propiedades de linealidad, nuestras soluciones ahora van a depender, además de la exponencial, van a depender de cosenos y senos. ¿Okay? Entonces, nuestra solución se puede escribir de esta manera, que está aquí. C1 exponencial de a a la t sobre 2 coseno y lo mismo para el caso del seno. Ustedes pueden probar que esta solución se puede representar de esta forma, como siendo un nuevo coeficiente a coseno de wt más una fase. Yo asumo que ya ustedes en su curso de ondas tuvieron que haber hecho esa demostración. ¿Ok? Entonces por eso no la hice aquí, porque yo asumo que ustedes tuvieron que haberla hecho. Este término que está aquí, multiplicado por esa A que está acá, se conoce como amplitud de decaimiento. Y A es el factor de amortiguamiento. Entonces, por lo menos aquí sería el gráfico del caso sobreamortiguado, del críticamente amortiguado y del amortiguado. ¿Okay? Estas ecuaciones describen un sistema mecánico oscilante sin fuerza externa y en un fluido viscoso o circuito eléctrico con una resistencia R, inductancia L y capacitancia C. ¿Cierto? Yo creo que también tuvieron que cuando vieron su curso de eléctrica tuvieron que haber manejado por algo de estos circuitos. Entonces aquí por lo menos voy a mostrarles cómo se vería la expresión para el oscilador armónico y para el oscilador eléctrico. Entonces observen que si hablamos de un oscilador armónico mecánico, pues reemplazamos A igual a B sobre M y B sobre K sobre M, siendo B la fuerza de arrastre de ese fluido viscoso y K la constante del resorte. Para el caso de circuitos eléctricos, pues A tendría la forma de la resistencia sobre la inductancia y B sobre 1 sobre la inductancia por el capacitor, siendo W esta forma que saca. Y si la resistencia es mayor o igual que 2 veces la raíz de la inductancia sobre la capacitancia, el circuito no oscila. ¿Okay? Entonces, estamos viendo aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a sistemas físicos. ¿Ok? Ahora voy a presentarles el caso no homogéneo que está relacionado también a cálculos, por ejemplo, de filtros acústicos y filtros eléctricos. ¿Ok? Esto aquí es mucho más rápido de explicar porque ya me tomé el detalle de mostrarles el procedimiento paso a paso para el caso homogéneo. Entonces, para el caso no homogéneo, lo que vamos a hacer es simplemente
botar aquí el R que habíamos hecho, donde ese R es básicamente una suma de funciones multiplicadas por unas exponenciales, donde esos lambda sub k son constantes complejas y p de k un polinomio, ¿cierto? Si y es una solución particular de L, entonces tendríamos asociada a cada solución un valor de R1, un valor de R2. De tal forma de que la suma de esas dos soluciones sería la suma de esos dos R's que están aquí. Eso aquí se conoce como un rompimiento del término no homogéneo, pero esto no establece una pérdida de generalidad. Es decir, esta expresión que está aquí sigue siendo válida. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo, aplicamos los operadores a esas funciones y vamos observando que al aplicar esto acá obtenemos una derivada, luego seguimos aplicando segunda derivada y así sucesivamente. Si aplicamos la késima derivada tendríamos una función de este tipo. ¿Ok? Ustedes pueden probarlo. Y es básicamente lo que hicimos anteriormente. Los términos asociados a las exponenciales se van a ir cancelando. ¿Ok? Entonces por eso no lo vamos a hacer nuevamente. ¿Ok? Solamente me interesa que tengan presente esto aquí, esta propiedad, para lo siguiente. Entonces, en particular, si p de x es un polinomio de grado n y tiene una solución de la forma u e a la lambda x de q de x, entonces q de x es un polinomio de grado n más k. ¿Qué significa eso? Volvamos acá. Si al aplicar esa derivada que está aquí, a esto me produce un polinomio de grado n, entonces lo que va a suceder es que la derivada a esa función u lo que va a hacer es incrementar el grado n más k. ¿Ok? Recuerden que aplicar una derivada significa incrementar el orden, como estamos observando aquí. ¿Sí se dan cuenta? Miren que a medida que vamos incrementando las derivadas, nuestra función va incrementando su orden. Derivada de primer orden, aquí está. Luego si le aplicamos una segunda derivada, pues tendríamos una función con derivada segunda. Si aplicamos una derivada késima, tendremos una función con una derivada késima. Eso es lo que está sucediendo. ¿Ok? Esto va a quedar mucho más claro ahora con el siguiente ejemplo. Encontrar la solución general de dos ecuaciones diferenciales sujetas a las condiciones de contorno que se muestran aquí. Y0 igual a 0 y Y'0 igual a 1. Entonces consideremos esta primera ecuación diferencial, ¿cierto? Y entonces el polinomio característico sería lambda a la 2 más lambda a la 0, que es 1, y entonces sus raíces serían dadas de esa forma, raíces complejas. Si son raíces complejas, sabemos que sus bases son cosenos de x y senos de x, ¿cierto? Eso se lo expliqué en las transparencias anteriores. El coeficiente de x en la exponencial es 1, ¿ok? Aquí está el coeficiente, es 1, que no es ninguna de las raíces, porque aquí son menos y. Entonces la solución particular de la forma k de x e a la x, donde q de x es igual a de x más b de grado 1, el mismo grado de x. Entonces esto tiene una característica y es cuando el grado, perdón, el coeficiente de x de la exponencial no coincida con los valores obtenidos del polinomio característico, entonces el grado de q va a ser el mismo grado de x. Entonces el grado de x aquí es 1, ¿cierto? Y el grado de q también va a ser 1. Entonces escribimos q como siendo a de x más 1, es decir, una función de grado 1. ¿Ok? Y eso, nuevamente repito, solamente se aplicará cuando el coeficiente que acompaña aquí el exponencial no es ninguna de las raíces. Entonces, mucho cuidado con eso acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar nuestra expresión u y reemplazarla por a de x más b.
Aquí está. Y entonces tendríamos u' a la x, e a la x, o sea, derivamos esta expresión, sería esto. Derivamos nuevamente, obtendríamos esto acá, donde hemos organizado los términos. Entonces ese u y ese, o ese u' y ese u lo vamos a reemplazar aquí en esta ecuación. ¿Sí ven? De tal forma que obtenemos esto aquí. Reemplazamos el valor de u' y u, que es este y este, aquí. Y luego organizamos los términos que sean proporcionales a x a la e a la x y aquellos que no lo sean. Entonces tendríamos algo como esto aquí y los otros que no son proporcionales. De aquí obtenemos dos ecuaciones. Podemos agrupar este término con este término y este término iguales a 0. Perdón, sería este de aquí y este que está aquí. ¿Sí ven? A de x por e. Entonces por eso sale un 2, a de x, e a la x. Y el resto, pues queda aquí. 2ab y este b con este b que sobró sería 2b. Aquí está. Es 0 porque no hay nada multiplicado solo con exponenciales. De estas dos ecuaciones podemos obtener el valor de a y el valor de b. Y entonces nuestra solución general sería de esta forma, porque tenemos raíces complejas, más un término nuevo. Y ese término nuevo es asociado a la forma de u, que está aquí. Si se acuerdan que al principio de la charla, nuestra ecuación diferencial tiene las soluciones que son soluciones de la parte homogénea, más soluciones que son las soluciones que hacen referencia a la parte no homogénea. Entonces es la solución más completa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar condiciones de contorno para encontrar C1 y C2 y los valores de A y B ya los conocemos, están aquí. Entonces, usando las condiciones de contornos, Y0 igual a C1 más 1, un medio de menos 1 igual a 0, tendríamos C1 igual a un medio. Y derivamos esta solución y luego evaluamos en x igual 0, encontramos C2. Entonces, finalmente, con C1 y C2 reemplazadas aquí, obtenemos nuestra solución completa a la ecuación diferencial, donde estos dos términos son soluciones de la ecuación homogénea y esto aquí sería la parte no homogénea, o sea, es la solución completa. Si consideramos el caso ahora, la siguiente ecuación, y' menos y igual a x e a la x, ¿cierto? Los polinomios característicos se pueden calcular y de aquí extraer sus raíces. Como ustedes podrán observar, esas raíces es más 1 y menos 1 y no son complejas. Entonces las soluciones bases están dadas de esta forma, ¿cierto? X tiene grado 1 y una de las raíces tiene igual grado que X. Cuando eso se cumple, cuando una de las soluciones tiene el mismo grado de Q de X, si una de las soluciones tiene el mismo grado de X, ¿cierto? De este X que está aquí, y coinciden, entonces recuerden que Q de X es N más K. Entonces 1 más 1 da 2. Entonces Q de X es igual a una función de grado 2. ¿Ok? Entonces mucho cuidado con eso aquí. Entonces, la función u es q de x por la exponencial. Y entonces básicamente lo que podemos hacer es repetir el mismo procedimiento, derivar una y dos veces, reemplazar todo eso aquí en la ecuación y encontrar los coeficientes a y b. En este caso a es un cuarto y b es menos un cuarto. Con esos coeficientes los reemplazan en la solución general, que es dada de esta forma, donde recordemos, nosotros ya estudiamos estas soluciones para el caso homogéneo. Y aquí tendríamos la parte no homogénea, que sería dependiente de A, B y C. Aquí está, A, B. C no lo hemos encontrado, pero podemos deshacernos de él. ¿Por qué? Observen que esta expresión que está aquí es similar a C1. Entonces C1 puede absorber C.
Si la absorbe, entonces básicamente podemos retirar y hacer C0, asumiendo de que la información de C fue absorbida en C1. ¿Ok? Entonces, aplicando las condiciones de contorno, podemos encontrar C1 y C2. Y esas condiciones de contorno son estas que están acá. Y entonces encontramos que C1 y C2 me van a dar valores tal que estas expresiones que están aquí pueden ser compactadas en la forma de un seno hiperbólico, ¿cierto? Recordemos que el seno hiperbólico se puede obtener con las combinaciones de esas exponenciales. ¿Ok? Entonces no lo hago porque es el mismo procedimiento que se explicó anteriormente. Lo que hay que hacer aquí es un poquito de álgebra. Y aquí, pues simplemente lo que ya teníamos. Factorizamos un cuarto. ¿Ok? Y entonces esto aquí es bastante interesante porque esto tiene aplicaciones en el estudio de filtros acústicos y electrostáticos. Y eléctricos, perdón. Entonces básicamente un circuito, de tal forma de que si tú quieres filtrar una onda, pues tienes una función, ¿cierto? Que sería una función u de x y obtienes una respuesta y esa respuesta sería una función como la que hemos tenido aquí. Es bastante interesante, pueden leer un poco acerca de esto en la web. Y bueno, finalmente les dejo un grupo de ejercicios muy sencillos para que practiquen. Uno sobre el Gronskiano, uno sobre la demostración de que y es igual a, es una solución a esta ecuación que está acá, ¿cierto? También no es difícil. Y encontrar la solución más general a esa ecuación diferencial de segundo orden que vemos allí. Si tienen alguna duda, pues ustedes saben que pueden contactarme por, por correo. Entonces, por favor, traten de no dejar todo para última hora. Bueno, muchachos, entonces eso es